A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal. Allegóme de corazón, te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad. Elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, quien me darás tu bendición. Que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, Dios lo hizo así y manifestar su poder en ti. Dios lo hizo así y manifestar su poder en ti. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Él vive en la luz, Señor Jesús, y un nuevo amanecer bendecido. Yo te alabaré y te cantaré por haberme oído. Yo te alabaré y te cantaré por haberme oído. No
Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. En su infinito amor, oh Salvador, y tu inmensa paz, inagotable, y con devoción me acercaré en adoración, y con devoción me acercaré en adoración. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo, y Dios lo levantará, nuevas fuerzas le dará. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el cielo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo
guiando está. Él es el pan de vida de la eternidad. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo Rey cantad. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, y su versículo que vamos a leer es el versículo 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Amados hermanos, pueblo del Señor, le damos gracias al Dios Todopoderoso, al soberano de los cielos y de la tierra, quien nos amó y nos compró con su preciosa sangre. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. En esta noche le damos gracias a Dios por el privilegio tan grande que nos da de ser participantes de sus benditas palabras. Dice la palabra del Señor que los discípulos, estando con el Señor Jesús, a los apóstoles le dijeron:
Señor, aumentanos la fe. Dice la palabra que llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo deseaba comer de la higuera. Y cuando llegó la higuera, él anheló comer de ella fruto y dijo: nunca más habrá fruto de ti. Que la higuera se secó y los apóstoles y los discípulos dijeron: Señor, aquella higuera que tú maldijiste se secó. Entonces ahora el Señor les habló, ¿verdad? Si tuvieran fe, no solamente dijeran este monte, vamos a ver el versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarrállate y plántate en el mar, y os obedecería. Gracias a Dios, amados hermanos, porque el Espíritu Santo ha establecido también las reuniones donde podemos buscar a Dios en oración. El Señor Jesucristo, cuando regresó, ¿verdad?, de Getsemaní, o del lugar donde Él fue a orar, todos nos acordamos por la palabra que dice cuando el alma del Señor Jesucristo se angustió y dijo: mi alma está muy triste, dijo Él, hasta la muerte. Quédense ustedes o quedaos aquí, de tanto que voy allí y voy a orar. Él oró. Regresó hasta la tercera vez, bueno, para avanzar 3 veces, se los encontró dormidos y les digo: velad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy importante, amados hermanos, de que nos esforcemos. Cuando digo nos esforcemos, nos incluimos nosotros, porque se requiere esfuerzos para buscar a Dios en oración, tanto congregacionalmente e individual, cada uno de nosotros. Pero estábamos viendo cuando los discípulos o los apóstoles se quedaron asombrados o admirados o atónitos del poder que actúa en el Señor Jesucristo. Ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Cuando nosotros, amados hermanos, como también hermanas, cuando venimos a la presencia de Dios en el día de oración, ¿con qué pensamientos viene usted a la reunión? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Con qué pensamiento viene delante del Señor? Viene usted, trae su petición, porque venimos en oración, ¿verdad? Cuando venimos a la oración, cada uno de nosotros se debe de traer en nosotros sus peticiones, buscando primeramente el reino de los cielos, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros deberíamos de pedir al Señor, como estos discípulos, que nos aumente la fe. ¿Pero por qué? Estábamos viendo por la palabra en el escritor de los Hebreos, en el capítulo, vamos a leer en Hebreos capítulo 11 y el versículo es 29. Hebreos capítulo 11, versículo 29, ¿por qué la fe? La voy a leer el capítulo 11, versículo 1, luego vamos a leer 29 en adelante. Dice así: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y la seguridad de lo que uno espera, de lo que uno va a ver. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés o Abraham, ¿verdad? Cuando el escritor de los Hebreos les habló acerca de la fe, hablando de Abraham, conforme la fe murieron muchos, buscando un porvenir, una ciudad, pero no hablaba de una ciudad, un porvenir terrenal, sino una celestial. Porque si buscaban un porvenir mejor, tiempo les daría regresar de donde ellos habían salido, pero ellos daban a entender claramente que buscaban una patria celestial. Ahora dice la palabra en el versículo 29, por la fe. Por eso nosotros cuando venimos en la presencia del Señor en oración, le vamos a pedir que nos aumente la fe. Algunos han solido pedir aumento de un salario, porque cuando usted ya llega a obtener un salario, cuando tiene un salario mínimo, no le alcanza. Muchas veces nos quejamos que no nos alcanza para sufragar los gastos y necesitamos que nos aumenten nuestro salario. Estamos hablando literalmente. Nosotros anhelamos, ¿verdad?, que nuestro salario se aumente para llegar a obtener cosas que no podemos tenerlo como lo mínimo. Pero dejando a un lado lo material, nos enfocamos a lo espiritual o acerca de la fe. Nosotros queremos experimentar o ver cosas grandes. Por fe, dice la palabra, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Cuántos nos acordamos de la historia, o sea, de lo sucedido, lo que pasó en cuanto del mar rojo, ¿verdad? Cuando Moisés se encontraba, ahora el pueblo se encontraba entre el mar, el desierto y su enemigo, ellos le dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Que no había desierto, no había sepulcros en aquel lugar para que nos saques y nos hagas morir en este desierto. Comenzó el pueblo a hablar. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que partiera, oró, el mar rojo, dice la palabra. Por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca, por la fe. Y podíamos leer cuánto hicieron, le voy a leer ligeramente, dice así la palabra, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ya se dijo lo que hace la fe. Dice que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Hablando de intentar hacer lo mismo, dice que habían ciertos discípulos que cuando los varones de Dios echaban fuera demonios, espíritus malos, en el nombre de Jesús, habían ciertos discípulos que quisieron hacer lo mismo. El demonio les dijo, nosotros conocemos quién es Pablo y quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Quisieron hacer lo mismo, no pudieron. Pero nosotros anhelamos
anhelamos, amados hermanos, que el Señor nos aumente la fe. ¿O no anhela usted, hermano o amados hermanos, como también hermanas, que no hay ese anhelo en nosotros, que nuestra fe vaya creciendo? Porque el Señor nos ha dado fe, solo que cada uno de nosotros tiene su diferencia, unos con poca fe, otros que dudan en la fe y otros llenos del Espíritu Santo de fe, pero anhelamos que el Señor nos aumente la fe. Uno de los salmos, el salmista dijo, en cuanto a la petición en oración, dijo: guarda mi corazón para que no se incline a las cosas vanas de este mundo. Pero aquí estamos viendo que el Señor nos aumente la fe. Y esto pedimos en oración nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo fe nosotros vamos a estar confiados acerca de lo que pedimos en oración, lo vamos a recibir, porque si no llegamos a tener esa fe, esa confianza, no vamos a obtener lo que pedimos. ¿Por qué? Le vamos a leer con la palabra. Vamos a ver aquí en Hebreos, pero vamos a ver aquí mismo en Hebreos capítulo 11, estamos leyendo el versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya se fijó que es muy importante que le pidamos a Dios en oración que nos aumente la fe, ¿verdad? Mayormente nosotros los predicadores, bueno, en general, pero nosotros los predicadores y enseñadores, el anhelo de nosotros los predicadores es que cuando el Señor nos levante a predicar hayan convertidos. El anhelo de nosotros es que cuando también ministramos o enseñamos la palabra, que esa palabra puede obrar y que haga efecto, de resultado. Bueno, la palabra tiene poder, pero el anhelo de nosotros es ver que el pueblo preste atención, come la palabra y que también pueda entender la palabra y reconciliarse según sea su condición. Es el anhelo de cada uno de nosotros, pero anhelamos que el Señor nos aumente la fe para estar confiado de todo lo que hacemos, la fe. Y la palabra continúa diciendo ahí en cuanto al 32 en adelante, pero estamos leyendo el versículo 5, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si nosotros nos acercamos delante del Señor dudando, no vamos a agradar a Dios, no le vamos a agradar. Y todos nosotros anhelamos agradar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que a Él le agrada. Cuando alguien hace algo que agrada al Padre o según a quien Él quiere agradarle, si le llega a agradar, llega a obtener esa bendición, ese favor. Pero necesitamos agradarle. Necesitamos acercarnos con Él con fe. Con fe. Cuando a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: bueno, ¿están ustedes dispuestos que al escuchar la zambulla, el tamborín, la flauta, comenzaron a decir, se tienen que arrodillar ante la estatua que Nabucodonosor hizo? Dijeron ellos: no es necesario que te vamos a responder acerca de ese asunto, porque nuestro Dios al quien servimos nos va a librar. Porque dijeron: si ustedes no se van a arrodillar ante la estatua de Sadrach o ya sea de Nabucodonosor, van a ser echados en el horno de fuego.
que te respondamos acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, nos va a librar de la mano del rey. Y así fue confiar. A ellos se les echó en el horno de fuego, mandaron calentar 7 veces. Aún aquellos hombres, los vigorosos, fuertes, que echaron a ellos, fueron consumidos, murieron. Pero Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, la palabra nos muestra que ni aún el cabello, ni el color del fuego había en ellos. Se admiró a Nabucodonosor. Y él decretó que todo aquel adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el cual es nuestro Dios, es el mismo. Pero necesitamos confiar, necesitamos acercarnos confiadamente a Él. Pero ahora bien, dice la palabra del Señor, estábamos viendo en el siervo de Dios Santiago, siervo del Señor Jesucristo y de Dios Santiago, el cual es el capítulo 1 y versículo 6, también dice así: pero pida con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No hay firmeza, ya se dijo, ¿verdad? Bien clara la palabra. No hay firmeza, está dudando. Entonces, por esa razón, nosotros cada vez que nos acercamos, ya sea congregacional o un lugar especial que vamos a buscar en una montaña o a la orilla del mar, a buscar a Dios en oración, siempre vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Porque si una vez que el Señor nos aumente la fe, nosotros vamos a estar seguros de lo que estamos pidiendo. Necesitamos estar seguros, amados hermanos, esa confianza, esa seguridad de lo que vamos a pedir. Ahora bien, vamos a ver qué dice la palabra aquí en el Santo Evangelio de según Lucas capítulo 18 y el versículo 1 al 6. Se va a dar cuenta otro. Vamos a ver qué dice la palabra, capítulo 18, versículo 1 al 6. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es muy importante, es muy necesario orar siempre. ¿Cómo hacen para orar, hermanos? ¿Ora usted con sus niños antes de dormir o usted no les está acostumbrando, no les está ejercitando a orar? Es muy importante enseñar a los niños porque, hermanos, hay que ser claros y sinceros. Aquí estamos en los Estados Unidos y en las escuelas llega una carta así que usted tiene que leer, que tienes que leer una historia al niño antes de dormir, cuántas horas tienen que mirar un programa, y comienza a decir, y esto, le lees un libro y se duerme. Pero nosotros no le leemos un libro, nosotros dormimos a los 2 niños pequeños orando. Vamos a orar, niños. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieren hacerme? Pregúntenme algo, quieren orar, comiencen a preguntar. Bueno, vamos a orar. Y sí se acostumbra, ¿verdad? Que ya ve que Pilato había acostumbrado al pueblo que cada año soltaba un preso. Ya cuando él quería soltar al Señor, dijeron, nosotros tenemos una ley, que el que se hace, pues tenemos una ley pero bueno, para explicar, tenemos una ley, dijeron aquellos, ¿verdad? Algunos, pero lo que queremos ver esto antes que salgamos de lo que queremos explicar. Bueno, se acostumbran los niños, hay buenas costumbres y malas costumbres. Cuando no estamos, dicen, bueno, ¿y ahora quién va a orar? ¿Cómo hace usted para con los niños? O después de ver un programa que se va a dormir, ¿verdad que no? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros niños? Vamos a orar y ellos se quedan dormidos, dormidos. Pero
esos jóvenes, esos niños sean los del mañana, pero aprovechamos pidiendo que el Señor nos aumente la fe. Nos aumente la fe. Ahora bien, pero también son oraciones para ir ahí a los niños y aparte oración suyo, según sea la petición, pero lo que queremos es hermanos. Las hermanas se cansan, ¿verdad? Por los niños que hay, que preparar lonche, decimos, ¿verdad? Almuerzo o comida para sus esposos, tal vez no les da tiempo para orar, pero tenemos que apartar tiempo. Hagamos lo posible. Se cansa, usted nos cansamos, pero vamos a procurar que el Señor nos aumente la fe a ustedes, para su esposo, sus hijos, que nos aumente la fe, pero vamos a hacerlo de corazón creyendo, no solo cuando se enfermen nuestros hijos, no solo cuando usted está enferma, cuando está oyendo que está pasando algo en la familia, sino busquemos al Señor en oración pidiéndolo que nos aumente la fe para llegar a obtener lo que anhelamos, un trabajo para poder perseverar o algo pues en pro de la obra, para cuando se levantan los ministros y así, pero pidiéndolo con fe. Pero ahora dice la palabra. También se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué petición está haciendo usted, hermano, al Señor que todavía no lo ha recibido? ¿Qué le está pidiendo a Dios y todavía no lo ha recibido? Y ahora, porque no lo ha recibido, ya dejó de orar. No desmayemos. No desmaye, hermana, si alguna está orando pero no ha recibido. Un día Santiago dijo, pedid, dice, codiciáis y no tenéis, desead y no pedís. Si nada tenéis es porque no pedís. Si nada tenemos es porque no pedimos, y si pedimos mal. ¿Por qué? Porque para nuestros deleites, para de nosotros propios, para nuestros deleites, y a veces no llegamos a obtener, porque si nos llega a dar algo literal que usted está pidiendo, puede que, como dijo allá Asaf, me parece que cuando dijo, no me des pobreza ni riqueza, sino que le concediera la bendición que Dios ha determinado en la vida de él. Pero vamos a finalizar, 2 minutos nos resta, y vamos a leer eso. Había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre, dice, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, no tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿No hará justicia? Claro que sí. ¿Se tardará en responderle? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará en la tierra fe, hallará fe en la tierra. Señor, aumentanos la fe. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 7 me parece adelante, dice, ¿quién de nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Cuánto más el Señor Todopoderoso, que si nosotros le pedimos algo, no nos irá a dar? Claro, hermanos, el tiempo nos ha marcado. Señor, aumentanos la fe, porque por la fe vencieron muchos a sus adversarios, y nosotros por la fe vamos a vencer, vamos a prevalecer, que es triunfar, vamos a llegar a obtener y ver la gloria del Señor en medio de su pueblo, y como también en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, gracias a Dios damos por estas benditas palabras que el Señor nos ha concedido y que Él mismo las quiere bendecir en nuestros corazones. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti
buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.